Bueno, pues la Reserva Federal un día más protagonista y lo viene siendo, bueno, ya saben que en realidad es uno de los principales drivers, de los principales catalizadores de cómo se mueve el mercado y desde luego que en una situación como la actual, donde todavía continuamente estamos pensando si estamos en una crisis, si va a haber una crisis más fuerte, si a lo mejor ahora estamos en una crisis leve o puede empeorar dentro de los próximos meses o próximos años, la Reserva Federal también está en el foco. ¿Hasta qué punto fue culpable de la inflación que hemos tenido en el día de hoy? Bueno, que tenemos a día de hoy en la economía mundial, en Estados Unidos, en Europa, pero en general en el mundo. Bueno, pues este debate y este tema es uno de los asuntos que se tratan en este libro que tenemos hoy aquí. Una nueva crisis, inflación, malestar e incertidumbre. Libro, por cierto, de José María Oquín, que tenemos hoy aquí con nosotros y que, si no me equivoco, José María, acaba de ser publicado. Muy buenas tardes. Claro, buenas tardes. Salió ayer, de manera que... Bueno, pues aquí lo tenemos, casi en exclusiva. Sí. Y José María, el libro, la pregunta está muy clara. Una nueva crisis, te tengo que preguntar sin destripar mucho. ¿Estamos ante una nueva crisis ahora mismo? Hombre, habrá que leerse el libro, ¿no? Porque si no, le quito un poco el aliciente, ¿no? No lo sé, es que también es lo que entendamos por una crisis, ¿no? No estamos hablando de lo que hemos pasado en la crisis de 2009, ¿no? Ni tampoco lo que ha sido la caída del PIB de la pandemia. No estamos hablando de esos escenarios, ¿no? Pero dependiendo de cómo lo resolvamos y de una serie de acontecimientos, algunos geopolíticos, ¿no? Como es la guerra de Israel en Gaza, ¿no? Que ahora mismo es lo que plantea más escenarios. El fin de la guerra de Ucrania, que tampoco ha terminado, ¿no? Y después hay mucha tensión, ¿no? Entre los grandes bloques que en los que se ha ido dividiendo la política comercial, entre el bloque occidental y el bloque alrededor de China, Rusia, India, etcétera, ¿no? Que también puede afectar, ¿no? Entonces, un poco ese es el escenario un poco de incertidumbre, ¿no? Inquietante en el que nos movemos, ¿no? Claro, es que al final la palabra crisis nos hace recordar a la crisis financiera. Claro. Pero lo que tenemos hoy en día es muy distinto a ese tipo de crisis. Sí, La sí. gran pregunta es ¿qué es la crisis o cómo es la crisis que tenemos hoy en día? Sí. Porque es verdad que la palabra recesión sí que es un concepto mucho más teórico y mucho más concreto, mientras que crisis... Hombre, sí podemos plantearnos que es una crisis en la medida que nos va a obligar a hacer cosas de manera diferente. O sea, que quizás no ha tenido tanto impacto en el PIB, esperemos, ¿no? Todavía está esto por resolver, ¿no? No está el tema claro, ¿no? Pero sí es verdad que nos va a obligar a hacer cosas distintas. Nosotros hay un país que es Alemania que tiene que cambiar, ¿no? Que se ha encontrado, Alemania es un país que funcionaba con un sector de exportaciones muy potente y con una energía muy barata, ¿no? Y las dos cosas se le pueden quebrar, ¿no? Entonces, también claro, plantea... el tema China, ¿no? Como uno de sus grandes socios. Sí, porque las exportaciones son Estados Unidos, China, el resto de Europa, ¿no? Y tanto a un lado a otro como se le puede complicar la entrada también de los vehículos chinos, ¿no? En el sector eléctrico es también complicado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un poco lo que plantea el libro, ¿no? La crisis financiera fue una crisis distinta, fue una crisis de endeudamiento, ¿no? Principalmente de las familias, no tanto del Estado, ¿no? Sí. Habíamos fabricado mucho dinero y eso al final pues un poco estalló, ¿no? Digamos que los bancos centrales lo que suelen estar es vigilando el precio de los bienes. Si el IPC, el precio de los bienes, le sube, entonces toman medidas, ¿no? Sí. Pero si la bolsa está en una burbuja o los precios de la vivienda están en otra, no actúa tan rápido. Entonces todo ese dinero que se fabricó afectó más a la burbuja financiera y a la inmobiliaria, ¿no? Que fueron las que estallaron, ¿no? Y curiosamente se había originado, entre comillas, porque se había fabricado mucho dinero y salimos de esa crisis fabricando aún más dinero, ¿no? Entonces generando más política monetaria expansiva. Después la crisis de la pandemia fue una crisis sanitaria, ¿no? que tuvieron los países que parar la economía en seco, pero fue un poco el origen de esta, ¿no? Con la crisis de suministros y tal. Y después ya te viene toda la subida del gas de esta crisis, que es una crisis de costes. Es una crisis por la parte de la oferta agregada, ¿no? Y con primero la presión de los suministros, después cuando Rusia empieza poco a poco a subir el precio del gas y después cuando finalmente estalla la guerra de Ucrania y se desestabilizan los mercados energéticos, ¿no? Claro, uno de los primeros debates que surgen en el libro es de dónde sale la inflación, que es la gran característica de este momento económico en el que estamos.
has citado un poco, yo creo que son los tres factores, ¿no?, que también aparecen en el libro. Guerra de Ucrania y crisis energética, por tanto, pandemia y luego bancos centrales, porque yo recuerdo que en el momento en el que hubo ese despliegue, ¿no?, de dinero por parte de los bancos centrales para poder paliar las consecuencias de la pandemia y del cierre y confinamiento, ya entonces habían expertos que decían, esto puede provocar inflación. Acabó produciéndose, pero es verdad que también después de una pandemia y justo en un momento donde llega también en 2022 la guerra en Ucrania, cortamos el suministro de gas de Rusia a Europa y eso provoca una subida de los precios brutales en la energía. ¿En qué medida estos factores han sido los culpables de la subida? Han sido como una unión de cosas, ¿no? Porque tenemos como tres inflaciones, ¿no? La inflación de demanda. La demanda, el consumo, la inversión, el gasto público y el sector exterior presiona y las empresas no pueden reaccionar subiendo la cantidad de producción, sino lo que hacen es que suben los precios. Esa es una. Por otra parte, la inflación de costes, y ahí las materias primas son las que han hecho subir esos precios, y la crisis de suministros, que no eran capaces la parte de la oferta de abastecer al mercado en lo que necesitaba. Y después la que no ha surgido ha sido la espiral inflacionista, ¿no?, debido a la subida de los salarios, que normalmente la negociación colectiva intenta recuperar la inflación pasada y anticiparte a la futura, ¿no? Esa, en cambio, se ha moderado más y yo creo que ha sido la auténtica clave para que no nos metamos en un proceso de inflación mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ha sido una mezcla de cosas, ¿no? No se puede decir que una u otra. Y también hay que tener en cuenta que cuando estábamos en la pandemia, la política fiscal ha sido muy expansiva y lo sigue siendo. O sea, ahí con esa política no hemos intentado paliar la inflación, sino que en cierta medida la hemos ido alimentando. Una de las cuestiones que también se tratan en el libro es por qué los bancos centrales suben tipos de interés cuando llega la inflación. Esto al final es teoría de política monetaria, pero sí, aquí siempre ha habido una distinción entre la inflación europea y la inflación de Estados Unidos. En Estados Unidos siempre se nos ha dicho, es una inflación de demanda. Y en Europa es más de oferta porque a nosotros nos ha afectado mucho más el tema de la crisis energética, la subida de precios energéticos en Europa. Claro, los bancos centrales tienen el poder, subiendo tipos de interés, de relajar un poco la inflación que viene de la parte de la demanda, porque es lo que pueden afectar cuando suben los tipos de interés. Si suben los tipos, la oferta va a seguir siendo exactamente la que es, por lo tanto no afecta a la oferta. ¿Fue un error del Banco Central Europeo concretamente subir tipos prácticamente igual que la Reserva Federal cuando la inflación aquí era tan distinta? Es que cuando tienes un proceso de inflación, ¿qué instrumento tienes para actuar en la oferta agregada? En la oferta agregada lo único que te queda es lo que se ha hecho, por ejemplo, en España, ¿no? Bajar los impuestos a la producción. Bajar el IVA, bajar impuestos especiales, combustibles. Entonces, pero eso a nivel europeo tampoco se puede hacer. Eso es a nivel nacional. Claro. O sea, cada uno asume su política, ¿no? Pero cuando tú quieres articular una política que realmente tenga éxito contra la inflación, la economía la tienes que parar en seco. Porque aunque la oferta se haya quedado igual, pero si la oferta no recibe demanda, los precios no van a subir y van a vender menos productos y entonces los precios se moderan o por lo menos no se incrementan, ¿no? Entonces la tradición es, si tengo inflación, quito dinero de la economía, al quitar dinero subo tipos de interés, se me para la inversión de equipos, no la inversión financiera que viene después. Y por otro lado también el consumo de bienes duraderos, ¿no? Aquellos bienes de consumo que me compro con un préstamo, como puede ser un coche, o la inversión en vivienda, que también son las que se paran. Entonces tú contra la inflación, la tradición de los años 70 era paro en seco la economía. Y aquí hay dos estrategias, ¿no?, que un poco las cuento en el libro, ¿no?, que es la estrategia del sacrificio suave y la estrategia del sacrificio duro, ¿no? Entonces los bancos centrales, cuando utilizan la estrategia del sacrificio duro, ponen los tipos de interés al 7, al 8% y nos hubiera lanzado a España a una inflación, a un paro del 18, el 19 o el 20%. Claro, esa inflación con sacrificio duro lo que hace es que te para ese proceso en muy poco tiempo. Entonces la política monetaria corta la inflación en un año, año y medio. Pero lo que hemos hecho ha sido una política que es la contraria, intentar asumir una tasa de sacrificio suave, subiendo los tipos muy suavemente, pero la inflación es mucho más larga, que es lo que estamos. Claro. Un poco lo que se le echa en cara al Banco Central Europeo no es que haya subido los tipos, sino que lo ha hecho tarde. Porque decían que la inflación era transitoria y ahí se equivocaron. Exactamente, ¿no? Entonces esta fue la clave. Hay que tener en cuenta también que la política monetaria, cuando tú subes los tipos hoy, esa tarde no se para el consumo y la inversión, tarda un año. Entonces tienes lo que se llama un retardo, el mecanismo de transmisión es largo, ¿no? Y entonces, claro, si subes los tipos muy tarde,
lo empiezas a notar al cabo del año, que ya es tarde. Y es un poco lo que se le ha echado en cara, ¿no? Que han actuado demasiado tarde. Lo que pasa es que todo el mundo pensaba que como había una parte que era de la crisis de suministros, eso el mercado se ajustaría, ¿no? Y poco a poco después de la pandemia nos iríamos ajustando, ¿no? Y es verdad que se ha hecho, pero la presión de la subida del gas, cómo se nos ha metido por la forma de un poco de determinar el precio del kilovatio en Europa, ¿no? El precio de la energía más cara es la que le da el valor a las demás, ¿no? Y que el gas se hubiera disparado tanto, se nos ha metido en todos los precios. Después España ha tenido problemas adicionales, ¿no? De momento la inflación ya no está al objetivo del Banco Central Europeo ni de la Reserva Federal en Estados Unidos, se ha quedado en el 3, nos dicen ellos que la última milla es la más difícil y seguimos todavía intentando eliminar esa inflación excedente respecto al objetivo, con lo cual todavía no estamos en el momento en el que los bancos centrales quieren que estemos. Tú hablas en el libro de aprender a vivir con la inflación. ¿Se puede aprender a vivir con la inflación? ¿Se puede vivir con inflación? Hombre, se puede vivir. Lo que pasa es que es mejor no vivir con esa inflación. Nosotros vivimos con lo que llamamos expectativas ancladas. Es decir, tú tienes en la cabeza una tasa de inflación que piensas que es la que vas a tener, ¿no? Por lo general, el mundo desde el consenso de Washington desde el 85, todo este periodo que hemos tenido de políticas monetarias expansivas, prácticamente con los ciclos económicos muy dominados, sin recesión y tal, tiene la teoría de los 3 doses, ¿no? Yo quiero crecer un 2%, quiero tener una inflación del 2% y los tipos de interés deben de estar al 2%, ¿no? Entonces ese objetivo de tener el 2%, el 2%, el 2%, esa es como la utopía a la que queremos volver, ¿no? Pero si todos tenemos en la cabeza una expectativa anclada de que vamos a tener una inflación del 4, los salarios suben el 4 y la inflación es el 4. Claro. Entonces ahora, ¿cómo cambias esa última milla, ¿no? ¿Cómo la cambias? Y las expectativas ahora se desanclan, se anclan en un valor que es más bajo. La gente sabe que va a perder capacidad adquisitiva porque este proceso de inflación a los trabajadores les ha hecho perder capacidad adquisitiva. Eso es una cosa que es evidente y no la van a poder recuperar. Eso también es algo que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, el aprender a vivir con la inflación, hay perdedores claros. O sea, hay cosas que tú puedes ajustarte a la inflación, puedes indexar los impuestos, puedes indexar los salarios, puedes indexar los alquileres. Pero hay una serie de costes que tiene la inflación que son inevitables, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿por qué sufrir estos costes, ¿no? ¿Por qué no evitarlo? Yo creo que lo aprendimos en los años 70. Hay países como Argentina que ahora lo está asumiendo de una manera pues bastante drástica, ¿no? Y con muchas huelgas y tal, y mucho malestar, porque quiere cambiar absolutamente la forma de pensar, ¿no? Se puede vivir con la inflación. ¿Pero para qué, no? O sea, no tiene mucho sentido. Esa inflación del 2% es lo que nos gusta, ¿no? Suben un poco los salarios, nuestras expectativas son optimistas, estoy ganando más, aumenta el consumo, los empresarios ven que va a haber demanda y la economía funciona mejor. Y por eso se dice, ¿no?, que a veces a lo mejor el Banco Central de turno debería sacrificar la economía para que no haya inflación, pero tampoco quieren sacrificarla, porque a la mínima que ven que a lo mejor está cerquita ya de la recesión, no les gusta. Bueno, nos queda nada, 2 minutitos. José María, te quiero hacer la última pregunta y enseguida ahora también si quieres añadir algo al respecto de lo que decía, pues adelante, por supuesto. Lo último que se trata en el libro son los escenarios posibles a partir de ahora. Hablas de un escenario más probable, un escenario más pesimista, un escenario más optimista. No quiero que nos los destripes, pero cuéntanos un poquito para que nos pique el gusanillo de saber cuáles pueden ser. Es que saber exactamente lo que va a pasar depende de muchos factores, ¿no? O sea, ahora mismo el tema, digamos, que está estableciendo una amenaza más fuerte es la guerra de Israel, ¿no? Que no entre Irán en la guerra, ¿no? Si Irán entra en la guerra y se producen sanciones en la compra del crudo, el petróleo se va a $150 barril, ¿no? Y entonces nos metemos en un escenario que es distinto. Aparentemente se está frenando. Tenemos unas elecciones en Estados Unidos que quizás si gana Donald Trump, él no esté tan preocupado de ese intento que está teniendo ahora Biden de que el tema no se le vaya de las manos y que Irán no entre y lo tengamos controlado, ¿no? Si es otra vez volvemos al American First y mucho proteccionismo, como también parece que se está dando, entonces podemos entrar en un escenario mucho más complejo y otra vez tener un motor de inflación. Estamos intentando articularla, pero el Banco Central, los bancos centrales, ¿no? Los objetivos que tienen es frenar la inflación y después la actividad económica. Pero si tienen la inflación desestabilizada, no sacrifican la actividad económica. En el caso europeo, además, tenemos un problema mayor, ¿no? Y es que el Banco Central Europeo solo está mirando a Alemania.
El resto de los países le importan, pero mucho menos, ¿no? Y Alemania es el país que se está resintiendo más de este proceso, ¿no? Tanto por la parte comercial de las exportaciones como por los precios y la falta de expectativas que tienen los empresarios ante un modelo de energía muy barata que le venía de Rusia, del que eran muy dependientes y que ahora tienen que cambiar. Hay que recordar, ya solo a modo simbólico, que el BCE está en Alemania, en Frankfurt. Entonces, bueno, claro, sí. de ahí también que lo vean ahí mucho más. Es la descendencia de la Bundesbank, ¿no? Y de esa política, aunque ahora parecen que las palomas, como se dice, están prevaleciendo sobre los halcones, ¿no? Pues José Mario Quín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y también autor del libro Una nueva crisis, inflación, malestar e incertidumbre, que lo tenemos aquí, por cierto. Gracias por venir, José Mario. Gracias a vosotros.